Buen día con cada uno de ustedes. Continuamos con el estudio de la lección Hacer amigos para Dios. En esta ocasión nos corresponde estudiar la lección Compartir la palabra. Para compartir la palabra tenemos que tener nosotros muy claro cuáles son las razones. Y precisamente ese es el objetivo de la lección que vamos a desarrollar. Dejar claro las razones de por qué nosotros debiéramos de compartir la palabra. Dice Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Con esta promesa en mente, vamos a estudiar la lección y con esta promesa en mente vamos a ser mensajeros de la palabra del Señor. Jesús dijo en las Escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. A través de toda la Biblia podemos encontrar a Jesús. Por eso decimos de ella que tiene poder. Es el medio por antonomasia a través del cual Dios ha decidido darse a conocer. La Biblia no es un libro para ser leído, sino para ser comido. Ezequiel 3:3. Debemos dejar que penetre en nosotros, nos transforme y nos dé poder para compartir con otros su mensaje principal, que es el amor y el carácter de Jesús. Símbolos de la palabra de Dios. ¿Qué símbolos representan la palabra de Dios? Un pasaje muy conocido por el mundo cristiano es Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La Biblia se compara con una lámpara. Podemos estar en el lugar más oscuro. Si tenemos una lámpara, sabremos por dónde ir. Podemos estar llenos de dudas. Si tenemos la Biblia, sabremos cómo responder a esas dudas o cómo salir de esas dudas. La Biblia es una guía para cada uno de nosotros. Jeremías 23:29 dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Encontramos dos símbolos en Jeremías, fuego y martillo. El fuego consume, el fuego purifica. De la misma manera, el fuego puede purificar nuestras vidas. El martillo golpea hasta romper el cascarón duro. El martillo, la palabra de Dios, golpea nuestro corazón duro hasta hacernos sentir la necesidad de Dios. Lucas 8:11 presenta la palabra como la semilla. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. La semilla da vida, la semilla produce un nuevo ser y ese ser va creciendo. Y a veces va creciendo de una forma imperceptible sin que nosotros lo sepamos. De la misma manera, cuando la palabra de Dios se siembra en nosotros, va a ir creciendo. Otro símbolo de la palabra es el pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. El pan sacia, el pan nos llena, el pan nos deja satisfechos. La palabra de Dios puede saciar cualquier vacío del alma que sienten las personas. Hay mucha gente que se quita la vida porque sienten un vacío que no saben cómo llenar. Aquí encontramos una razón de por qué compartir la palabra. La palabra es pan que sacia. Resumiendo esta primera parte, los símbolos
con los cuales se representa la palabra. Luz, las mentes oscurecidas son iluminadas. Fuego, consume la escoria de nuestro pecado. Martillo, rompe nuestros duros corazones. Semilla, implanta en nosotros vida que da fruto para el reino de Dios. Pan, satisface el hambre del alma y nutre nuestro espíritu. Al escudriñar la Biblia, la vida será transformada por su bondad, encantada por su amor, asombrada por su gracia y satisfecha por su presencia. Otra razón de por qué nosotros debiéramos compartir la palabra, porque la palabra de Dios es el poder creador. El poder creador de la palabra de Dios. Dios siempre ha hablado a su pueblo. Habló por medio de los profetas. Y Hebreos 1:2 dice que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Por qué tenemos que compartir la palabra? Porque Dios nos habla y porque el Hijo, aquel que vino aquí, Él nos ha hablado y Él también es el que hizo el universo. Además, Dios con su palabra sustenta. Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, habla de Jesús, y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El poder de la palabra crea, el poder de la palabra sustenta. Nosotros vivimos porque somos sustentados por su palabra. La palabra de Dios también es viva y eficaz. ¿Por qué tengo que compartir la palabra? Porque es una palabra viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra me desnuda completamente y me dice quién soy yo, cómo soy yo, qué pienso. ¿Qué más? Salmos 33:6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Compartimos la palabra porque es el agente creador, tiene poder de crear. Por su palabra fueron hechos. El Salmo 33:9 añade, dice, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Ese es el Dios en el cual nosotros creemos. Su palabra tiene poder de crear de la nada las cosas. ¿Por qué hemos de compartir la palabra? Porque su palabra crea, su palabra hizo el universo. En el principio Dios dijo y fue hecho, Él mandó y existió. El mismo poder de la palabra creadora de Dios reside en su palabra escrita, la Biblia. El mismo espíritu que estuvo activo en la creación, estuvo activo en la inspiración de las Escrituras. Cuando leemos la Biblia permitiendo que el Espíritu Santo actúe en nuestra vida, tiene el poder de hacer de nosotros una nueva creación. Cuando ayudamos a otros a comprender su contenido, el Espíritu Santo también cambiará sus vidas. He ahí la razón de por qué compartir la palabra. Los beneficios de estudiar la palabra de Dios. Hemos de compartir la palabra porque la gente tiene que entender que la Biblia tiene muchos beneficios, muchos beneficios. Segundo de Timoteo 3:14 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste
sabiendo de quién has aprendido. Persiste. Hay que enseñar a la gente que tiene que persistir en la palabra. Tiene que persistir, tiene que mantenerse constante. ¿Por qué? Porque la Biblia nos puede hacer sabios. ¿Y sabios para qué? Sabio para la salvación, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hay mucha gente que está buscando una iglesia porque quiere encontrar la salvación. La salvación está en la palabra, en estudiar la palabra. La palabra nos va a hacer sabios para la salvación. Y ahí uno de los beneficios. ¿Qué otros beneficios trae de estudiar la palabra? ¿Por qué debo compartir la palabra? Porque debo enseñar que estudiar la Biblia, estudiar la palabra de Dios, me permite a mí que, dice, que esta palabra es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir, es útil para instruir en justicia. Miren, me va a enseñar, me va a redarguir. ¿Qué es redarguir? Aprender a corregir o a responder a un argumento, al argumento de una persona, sus argumentos, corregirlo, instruir en justicia. También los beneficios de la palabra trae, dice, que a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mira los beneficios. La Biblia enseña, redarguye, corrige, instruye en justicia y sobre todo nos convierte a nosotros en hombres y mujeres enteramente preparados para toda buena obra. Añade Juan 17, 15 al 16, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. La Biblia nos va a enseñar cómo mantenernos en este mundo activos, pero no permitiendo ser contaminados por ella. ¿Cuál es el otro beneficio de leer la palabra? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios nos santifica. Su palabra nos santifica. Miren los beneficios que tiene de estudiar la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios, toda, útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Segunda de Pedro 1:4 nos dice que nos hace partícipes de la naturaleza divina. Mira los beneficios. Santiago 1:21 salva nuestras almas. Hechos 20:32 nos da una herencia entre los santificados. Segunda de Timoteo 3:15 y 17 nos hace sabios, perfectos y preparados para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16 enseña, revela la verdad y expone el error. Redarguye, reprende nuestros pecados, corrige, modifica nuestros errores, instruye, nos revela la justicia de Cristo. Grandes bendiciones de estudiar la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios también que hay que aplicar esa palabra en nuestra vida, en nuestra vivencia. Primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mira, aplicar la palabra de Dios nos permite vivir en comunión los unos con los otros, nos enseña a tolerarnos, a sobrellevarnos, a entendernos, a apoyarnos. Primera de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Estudiar la palabra de Dios, compartir la palabra de Dios nos permite darnos cuenta que todos pecamos. La gente debe darse cuenta que son pecadores, que somos pecadores y por eso es que necesitamos de Cristo.
Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos que confesar nuestros pecados con la seguridad de que vamos a encontrar el perdón de ellos. Y esa seguridad nos da la Biblia. O sea, tengo que aplicarlo. Yo debo confesar mis pecados, enseñar a la gente a confesar sus pecados a Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. Es una promesa de poder. Y esa promesa hay que compartir, hay que enseñar a la gente. Por eso hay que compartir la palabra, para que la gente entienda que en Cristo puede lograrlo. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y continuó Pablo con la misma idea en Filipenses 4:13. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios puede suplir nuestras necesidades, puede suplir lo que nos falta, tanto espiritualmente como materialmente. Eso debo entender y eso debo enseñar. Por eso es que debo compartir la palabra. Pero también hay que compartir la palabra para enseñar qué. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Hebreos 3:19. Necesitamos ejercitar fe. La incredulidad puede hacernos perder muchas grandes cosas. La incredulidad nos hace perder muchas bendiciones. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Necesitamos tener fe. Hay que enseñar a la gente que para ser bendecidos, para disfrutar la bendición de la palabra, necesitan ejercitar fe. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Mire, por falta de fe, los coterráneos de Jesús perdieron muchas bendiciones, rechazaron a Jesús porque prejuzgaron. Necesitamos fe. La Biblia contiene más de 3,000 promesas. Cada uno es un compromiso que Dios hace con cada uno de nosotros y que Él nos invita a reclamar. A través de ellas podemos ver la preocupación de Dios por nuestras necesidades físicas y espirituales. Cuando al fin nos encontramos cara a cara con Él, podemos exclamar: ninguna palabra de todas sus promesas ha faltado. Pero las promesas no son incondicionales. La falta de fe puede anularlas. Por la falta de fe perdemos mucho. Hay gente que se queja de Dios, reclama. Dice, ¿por qué esto? Se necesita fe. Hay que creer. Cuando por fe reclamamos las promesas de la palabra de Dios y las creemos, porque Cristo lo ha prometido, las bendiciones de esas promesas se hacen nuestras. Entonces, por estas razones y muchas más, hay que compartir la palabra. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar, palabras alcanzado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Hay que entender que para compartir la palabra hay que ser asertivos. No hay que imponer la palabra. Hay que hacer entender a la gente que al recibir la palabra, al aceptar la palabra de Dios, al estudiar la palabra de Dios, ellos salen ganando, que entiendan que son los grandes beneficiados. Eclesiastés 3:1 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay un tiempo para presentar la palabra. Hay momentos en los cuales no es bueno, ¿verdad? Y Pablo en 2 Timoteo 4:2 dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Aparentemente encontramos una contradicción entre lo que dice Salomón y lo que dice
Pablo, pero las ideas son distintas, ¿verdad? Salomón habla de que hay situaciones, estados anímicos en el cual la gente puede estar pasando y no te va a aceptar la palabra, entonces hay que saber cuándo hablarles. Pero aquí cuando Pablo habla, en todo tiempo habla de que tú y yo tenemos que presentar la palabra en todo tiempo, a tiempo y fuera de tiempo. Al estudiar la Biblia cada día, Dios despierta nuestro oído y nos da sabiduría. También nos da lengua de sabios para que podamos compartir las buenas nuevas con los demás. La palabra de Dios atesorada en nuestro corazón no puede quedar encerrada. El gozo de la salvación nos lleva a aprovechar toda oportunidad para compartir el mensaje con aquellos que aún no lo conocen. Pablo nos transmite este solemne encargo: predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. En conclusión de todo lo que hemos dicho en esta lección, Elena G. de White, en el Ministerio de Curación, página 84-85, dice: las Escrituras deben recibirse como palabra de Dios, nos dirige, palabra no meramente escrita, sino hablada. Así sucede con todas las promesas de la palabra de Dios. En ellas nos habla a cada uno en particular y de un modo tan directo como si pudiéramos oír su voz. Por medio de estas promesas, Cristo nos comunica su gracia y su poder. Son hojas de aquel árbol que es para la sanidad de las naciones. Recibidas y asimiladas, serán la fuerza del carácter, la inspiración y el sostén de la vida. La educación que puede obtenerse por el escudriñamiento de las Escrituras es un conocimiento experimental del plan de la salvación. Tal educación restaurará la imagen de Dios en el alma, fortalecerá y vigorizará la mente contra la tentación y habilitará al estudiante para ser un colaborador de Cristo en su misión de misericordia al mundo. Lo convertirá en un miembro de la familia celestial. Lo preservará para compartir la herencia de los santos en luz. Tenemos que compartir la palabra, pero no a ciegas, sino porque sabemos las grandes bendiciones que trae. Debemos compartir porque hay poder creador en ella. Debemos compartir la palabra porque hay muchas promesas para los que la escudriñan. Debemos compartir la palabra porque es el agente transformador, porque es la semilla que va a nacer en nosotros, va a germinar y va a crecer hasta hacer de nosotros nuevas criaturas, nuevas personas. Pero mientras predicamos, mientras compartamos la palabra, tengamos en cuenta estos 3 principios: lo que decimos, cómo lo decimos y cuándo lo decimos. Compartamos la palabra porque hay una misión que tenemos: preparar un pueblo para el encuentro con Cristo. Que Dios los bendiga. Amén.